Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en este momento estoy con Marta Villafuerte, quien es la presidente de la Asociación Familia Ecuador, y en este video vamos a estar hablando acerca de un caso de la Corte Constitucional en Ecuador por medio del cual se busca imponer la ley de eutanasia en ese país. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Y bienvenida a mi canal. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Muchísimas gracias por dar el espacio a esta situación, un nuevo incendio que azota todo nuestro país y la sociedad ecuatoriana, la imposición de la eutanasia en Ecuador. Bueno, mira, de manera especial quería coordinar este video para que nos cuentes un poco más, especialmente para que el pueblo de Ecuador se entere de lo que está ocurriendo, de este nuevo caso y vamos a hablar un poquito más de activismo judicial. Vamos a hablar en este video qué es el activismo judicial, vamos a hablar de este caso que se está usando para imponer la eutanasia en Ecuador, pero vamos a comenzar por eso, por favor, si nos puedes contar los detalles de lo que está ocurriendo. Como tú bien lo mencionas, es un nuevo caso de activismo judicial. La temática varía, pero el patrón que se ha visto no solamente en Ecuador en los últimos años, sino en Latinoamérica, es exactamente el mismo. Agarrarse de la Corte, en nuestro caso, en nuestro país, le decimos la Corte Constitucional, recibe un caso, la misma Corte se salta todos los parámetros encima del presidente, encima del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, como otros lo conocen el Congreso, para dictaminar o imponer alteraciones muy graves en nuestras leyes, en nuestra misma Constitución. ¿Qué pasa ahora? Este año se presenta en la Corte Constitucional un pedido para suspender la penalización de la eutanasia en ciertos casos, reformando el artículo 144 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. El artículo 144 penaliza o tipifica el delito del homicidio. No fue una propuesta de hacer una ley, no ha sido una propuesta de agregar otro artículo, sino se agarran del único artículo que tipifica el delito de quitarle la vida a otra persona. Uh-huh. Esto es muy grave, ¿por qué? Porque siendo el único artículo en nuestro Código Penal, poniendo requisitos, y lo digo entre comillas, porque mismos requisitos que los pueden poner, los pueden quitar, y eso con seguridad va a pasar, la Corte Constitucional abre las puertas a la eutanasia, la muerte asistida, el homicidio asistido, el suicidio, todos estos parámetros que encierra esta muerte digna, falsa muerte digna, no solamente para aquellos enfermos con diagnósticos catastróficos, sino también, como nos vas a explicar también en otros países como Canadá, a jóvenes, adolescentes con leves casos de depresión, ofrecerles una salida, quitarles la vida para aliviar el dolor. Incluso, mira, te agregaría y vamos a hablar un poquito más en un momento, pero en Canadá incluso para niños, para gente pobre, el ser pobre ya se excusa para la eutanasia. Pero antes de ir a eso, a ver, entonces, la función de una Corte Constitucional, y esto para que quede claro para todos los que nos están oyendo, es verificar la constitucionalidad de las leyes, una de las funciones, ¿no? Y eso se hace viendo, por ejemplo, una ley determinada y si está en línea con la Constitución, en este caso del Ecuador, o no. O ver un código penal, por ejemplo, y ver si se viola de alguna manera la Constitución o no. Obviamente que esto en el Ecuador no es así, han pasado tantos años desde que se hace ese código penal y de repente sale la Corte Suprema diciendo, nos damos cuenta, o el Supremo, ¿no es cierto?, el Legislativo de Ecuador, diciendo, de repente no hay una... o se dan cuenta de que hay un problema constitucional al respecto. ¿Cómo viene la situación? ¿Hacen alguna referencia a la Constitución diciendo que es por la Constitución que se debe cambiar el Código Penal, ese artículo 144, o de dónde viene la excusa? Ni siquiera de la misma Constitución, porque la Uh-huh. Constitución tiene todos los artículos que protegen la vida, no está tipificada. En Ecuador, Pablo, ni siquiera tenemos la pena de muerte para el criminal. Uh-huh. Nuestro país Uh-huh. no tiene la pena de muerte, no tiene ni siquiera cadena perpetua. Uh-huh. La única muerte legalizada es el aborto, hasta ahora. Lo que pretenden abrir es a través de la reinterpretación, y esta es la palabra que realmente nos ha provocado una pus jurídica, por decirlo suave, donde en nombre de la reinterpretación vamos a reinterpretar el homicidio. Vamos Uh-huh. a poner requisitos para condicionar la no punibilidad del homicidio en estos casos. Solo por mencionarte un ejemplo clarísimo que se dio este año, en menos de un año, con la ley de aborto por violación. Lo que hicieron es reformar, reinterpretar otro artículo del mismo Código Penal para poner requisitos que meses después esos requisitos fueron suspendidos
para tipificar o validar o legitimar el delito de violación, ir tras el agresor. Y hoy en día esa ley de aborto por violación tiene la palabra violación de sobra. Ya no se necesita denuncia, no se necesita ir tras el agresor, no se necesita ni siquiera hacer un eco, no se necesita nada, solamente decir, fui violada, tengo 6, 7 meses de embarazo, aplíqueme el aborto. Lo mismo va a pasar. No tenemos garantías, Pablo, bajo nuestra delicada antecedentes jurídicos, que vaya a hacer lo mismo con la eutanasia. Eso es más que obvio. Mira, Marta, de hecho es el caso de Canadá, por ejemplo, para poner un poco el contexto, porque yo creo que el caso de Canadá es el modelo para todas las imposiciones que se están dando en nuestro país. Si quieren imponer el aborto, por ejemplo, perdón, la eutanasia en Colombia, hay que mirar el caso de Canadá, porque es ahí de donde copian. Si quieren imponer la eutanasia en Ecuador, hay que mirar el caso de Canadá, porque es ahí donde están copiando también. Aquí en Canadá, en el año 2015, la Corte Suprema sentenció de que se le estaban violando el derecho humano a la persona que quiera cometer suicidio asistido, ¿no? Así de simple. Y fíjate que la Corte lo que dijo es apelar a la Constitución de Canadá. ¿Cuál es el problema con la Constitución de Canadá? Que es una constitución que se hizo bajo el primer ministro de ese entonces, Pierre Trudeau, el papá del actual Justin Trudeau. Fíjate cómo de tal padre, tal hijo. Y bajo el mandato de Trudeau se hizo una nueva constitución en el año 1982. La Constitución de Canadá es bastante reciente y es una constitución basada en los derechos humanos. Es una constitución totalmente ambigua. De hecho, se la llama una especie de Carta de Derechos Humanos. Y lo que hace la Corte Suprema aquí en Canadá es decir, se le están violando el derecho humano a la persona a su propia autonomía. Y por lo tanto le obligan, mira qué interesante esto y la falta de división de poderes, le dan un plazo al Parlamento para que saque una ley en favor de la eutanasia. Es decir, al Parlamento no le quedaba otra. Sea como sea el debate, las conclusiones, la ley tenía que salir y esta tenía que ser la conclusión. Eso pasa en el 2015. Se da un debate enorme en todo Canadá. De hecho, fue muy interesante, por ejemplo, haber escuchado, yo tuve la oportunidad de participar de muchas de las sesiones, de haber escuchado el testimonio de personas que venían de Bélgica y de Holanda, donde decían exactamente lo mismo que dices tú. Primero usan de un caso para imponer la ley de la eutanasia y después vamos a terminar con personas enfermas, con personas con depresión, con niños. Recuerdo ese testimonio de personas que vinieron de Bélgica a testificar diciendo cómo esto le abre la puerta a una cosa que después no tiene fin. Y en ese momento en Canadá decían, no, esto va a ser solamente para personas enfermedades terminales que ya no tengan ningún otro tipo de opción. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Mira, comenzó para casos de enfermedades terminales y hoy en día están debatiendo la eutanasia para niños, donde un niño, sin el permiso de los padres y en contra del decir de los padres, puede pedir la eutanasia. Y cuando tú dices, bueno, a ver, ¿de qué casos estamos hablando? Yo creo que todo caso está mal, pero estamos hablando de personas que tengan depresión, de personas que tengan ansiedad, de personas que se sientan tristes, de personas que no tengan ganas de vivir porque ya no le encuentro sentido a la vida, entonces pido la eutanasia. Tenemos casos donde, por ejemplo, aquí en Canadá hay todo un sistema de servicios sociales y cuando una persona queda sin trabajo puede ir a pedir ayuda. Cuando una persona tiene problemas económicos puede pedir ayuda para que, por ejemplo, le ayuden con respecto a su vivienda. Y hay viviendas que son dadas por el gobierno o una lista de viviendas con un alquiler muy bajo. Aquí en Canadá, porque hay un problema de pobreza enorme, especialmente desde que llegó Trudeau, recordemos esto. Mucha gente dice, pero en Canadá no hay pobres. Está lleno de pobres, está repleto de pobres. Y hay tantos pobres en Canadá que el gobierno, de hecho, no quiere poner un piso y una línea de pobreza de qué se considera pobre. Canadá aparece siempre en todos los estándares como un país sin pobreza, pero en realidad es mentira, porque el gobierno de Trudeau nunca quiso poner qué se considera pobre, a partir de qué salario tú ya eres pobre, porque si tuviesen que poner la línea de salario que ponen en los Estados Unidos, más o menos el 40% de la población de Canadá entra debajo de esa línea de pobreza. Y tenemos personas que no tienen que comer, tenemos personas que tienen que ir
a pedir comida a centros de asistencia todas las semanas. Las filas son gigantescas y esto vale para las personas a ver que viven en Canadá. Vayan a ciudades como Hamilton, a ciudades como St. Catharines, a ciudades como la de Niagara Falls, donde están las cataratas del Niágara, al norte de Toronto. Se van a encontrar con filas gigantescas de gente, que esto ya se comenzó a ver a partir del año 2015. Yo recuerdo en la salida de la universidad había un centro de asistencia a gente que no tenía que comer y las filas eran de más de una cuadra de gente pidiendo comida. ¿Y qué pasa? ¿Por qué voy con esto, Marta? Para que la gente entienda de que ahora en Canadá, cuando una de estas personas llama a los servicios sociales a pedir asistencia de dinero para comida, para pagar la renta de donde vive, y la primera opción que les dan es la eutanasia. Es la eutanasia. Recientemente salió en los medios y fue un escándalo a nivel mundial porque una mamá de 4 hijos que tuvo un accidente, la señora quedó parapléjica y por lo tanto ella tiene que usar de una silla de ruedas, pidió ayuda al gobierno para que le construyan una rampa, porque de hecho hay fondos para eso, para que le hagan una rampa en la casa porque no podía ni salir ni entrar de la casa ya que tiene una silla de ruedas y tiene escaleras. Y el gobierno, ¿qué le dijo? Mira, si te vamos a considerar para una rampa, el proceso tarda 9 meses, pero si te damos la eutanasia en un mes te la concedemos. Entonces, ¿para qué esperar 9 meses cuando en un mes te podemos dar la eutanasia? ¿Se entiende? Es un problema gigantesco. Entonces, para que quede claro con el caso de Canadá, para todo el Ecuador que nos está escuchando, y para todos los países de Latinoamérica, donde ya en Argentina y en tantos otros países han empezado estas campañas para la eutanasia, en cuanto le abres la campaña, la puerta, perdón, a la eutanasia para esos casos únicos, extremos, aislados, como dicen, se le abre la puerta a absolutamente todo. En Canadá se está debatiendo la eutanasia para niños. Escuchen esto, para niños. Y el texto de la ley dice para niños maduros, para niños maduros. ¿Y qué significa un niño maduro según la ley? ¿Qué significa un niño maduro? ¿Qué significa un maduro? Porque la fruta es la que madura. Una persona madura, pero conocemos a personas que tienen 30, 35 años y son bastante inmaduros, Marta, ¿no? ¿A qué se refieren con niños maduros según esta versión? Básicamente niños que son capaces de dar consentimiento. Y cuando decimos, a ver, ¿y cuándo un niño es capaz de dar consentimiento? Y según esta consideración, cuando el niño lo pide. Si el niño lo pide, ya es maduro, ¿me entiendes? Es como decirte, a ver, le vamos a prohibir el alcohol a todos los niños que no sean maduros. ¿Y cuál va a ser entonces el criterio? Si el niño pide alcohol, entonces ya es maduro para pedirlo, básicamente. ¿No? Es una locura, ¿no? Es tremendo realmente la situación en la que venimos. Ahora, ¿hay algún caso particular que haya dado lugar a esta intervención de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador, Marta? Sí, el caso de Paola Roldán es una mujer de 42 años, quiteña, que con el auspicio de 3 Ujú. abogados, que me gustaría mencionar el perfil de ellos después porque nadie ha cuestionado el perfil activista, los antecedentes activistas que han tenido uno de estos abogados principalmente, pide a través de estos abogados, pide a la Corte Constitucional el derecho a planificar cómo quiere morir o dado el momento donde su situación empeore, porque ella ahorita está postrada en una cama, pero puede hablar a través de un respirador, pero ella puede hablar hasta ahora. Ha manifestado su deseo de poder decidir cuándo y cómo morir o adelantar sus arreglos para morir en caso de que se complique la situación y ella no quiera seguir en ese proceso de dolor físico. A través de esto, estos abogados presentan esta solicitud de acción pública en la Corte Constitucional para reinterpretar el artículo 144 del Código Penal. Se ha hecho todo un activismo jurídico, como bien lo mencionas, empezando por Ramiro Ávila, que es uno de los abogados que está llevando este caso. Ramiro Ávila fue juez de la Corte Constitucional y dentro de su periodo de juez de la Corte Constitucional demostró abiertamente su activismo abortista en contra de la familia, a favor de la ideología de género. Es decir, él no tuvo ningún reparo en mostrar cuáles eran sus intereses y lo demostró siendo juez de la Corte Constitucional. Ahora siendo ex juez, perfectamente sabe Pablo de qué pata cojea la Corte, por dónde están las grietas, por dónde introducir qué frase, qué parámetro, qué método. Por lo cual ahora vemos que ha sido sorprendentemente la Corte ha admitido el trámite de una manera muy ágil, cuando en otros casos todavía pasan años y todavía siguen reposando esperando que la Corte los atienda. Pero aquí en cuestión de semanas accedieron a la solicitud de adelantar la audiencia, que es para este lunes que viene,
donde van a presentar los argumentos y posterior a eso, poquísimos días después, dar su dictamen. Nunca se ha visto un proceso tan rápido como el de ahora. ¿Por qué? Porque sin dudas, como dice la frase, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, Ramiro Ávila ha sido uno de los impulsores que ha estado presionando y sabe cómo hacer las trampas debidas. Ujú. Es impresionante. Recién, si me permites, mira, voy a leer una noticia del diario Primicias. Paola Roldán, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, demandó la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal, el artículo que tú mencionabas, 144, pero el objetivo es despenalizar la eutanasia en el país. Paola vive postrada en una cama a causa de una enfermedad rara. Fue admitida a trámite el 29 de octubre de 2023. Esto es lo que tú dices, ¿no es cierto?, de la rapidez. Puso esta demanda el 29 de octubre. Han pasado 16 días y ya le han dado fecha para audiencia. Tiempo récord. Tiempo récord. No se ha visto una rapidez con este tipo de casos o casos similares o casos de mayor índole. Ni siquiera en pandemia se vio tanta rapidez con casos que necesitaban aprobarse como ley humanitaria ni otro tipo de Claro. leyes que realmente iban a salvar vidas. La Corte Constitucional ahora está, pero más obediente que nunca. Impresionante. Mira, voy a leer también el artículo 144 que tú mencionabas del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. O sea, quieren declarar que algo es inconstitucional. A ver, entienda, gente de Ecuador. Van a decir que es inconstitucional el penalizar que una persona mate a otra, ¿no? Esto es realmente es una afrenta total a la idea de justicia, cuando el quitar la vida a una persona es una de las injusticias más grandes que conocemos en el mundo, porque se quita el bien más preciado, que es la vida, y de repente quieren declarar inconstitucional. Fíjate que en Ecuador es una pena dentro de todo bastante baja, ¿no? 13 años es la pena máxima, lo que te decía. No hay cadena perpetua, ni siquiera 40 años para quien quite la vida arbitrariamente a otra persona. Ahora que estamos en una ola de delincuencia, donde hay sicariato en todas las 24 provincias del país. Y fíjate cómo ellos quieren condicionar, y aquí está la trampa sumamente grave, porque dicen, no, pero vamos a poner requisitos para poder acceder en estos casos, que son 4 requisitos. ¿Quién nos va a poner? La Corte Constitucional. ¿Y qué antecedentes tenemos de que la Corte Constitucional ha obedecido esos propios requisitos Claro. que ella misma la puso? No hay garantías. Ya mencionamos, como te mencioné el ejemplo de la ley de aborto por violación, los requisitos que la misma Corte puso, la misma Corte los ha suspendido. ¿Qué garantías tenemos de que no vaya a ser exactamente lo mismo con la eutanasia? No hay. Lo van a hacer, de hecho lo hicieron en Canadá, fíjate. Fíjate que de repente empezaron con casos, por así decir, aislados y muy raros de que se den, hasta el punto de que en este momento yo, viviendo en Canadá, estando en Canadá, si tengo un problema económico, de hecho estoy pensando seriamente en hacerlo, hacer una llamada para que todo, en vivo y en directo, hacer una llamada a estos centros de atención social y contarles que en mi caso como extranjero viviendo en Canadá se me hace tan difícil todo, no tengo dinero, y para que todo el mundo escuche que lo primero que me ofrecen es la eutanasia. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira estos, continúo con el pedido que le hacen a la Corte. Esto quiere decir que alguien que brinde ayuda o asistencia a una persona para bien morir también recibirá este castigo. Lo que hicimos es una lectura del artículo 144. Aquí habla ese abogado que tú mencionabas. Vimos que claramente, como está redactado sin excepciones, debería ser declarado inconstitucional. Es decir, porque como no hay excepciones al matar, deberían haber excepciones. Eso es lo que están pidiendo, ¿no? Explicó Farid Simón, uno de los abogados de Roldán. Ahora, estas son las condiciones que ellos pretenden agregar dentro del artículo 144. Que la persona, atentos con esto, que la persona padezca intenso sufrimiento físico o emocional. El sufrimiento físico. ¿Cómo podemos medir cuantitativamente y qué es un sufrimiento intenso? Primero vamos ahí. Como si no hubiese solución para el problema físico intenso. Y luego vamos al problema emocional. Se te murió un gato, puedes padecer un intenso problema emocional. ¿Y eso será una justificativa ya para pedir la eutanasia? Esto me parece demasiado vago aquí.
¿no? El que se agrega el intenso sufrimiento físico-emocional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de criterios subjetivos, no de criterios objetivos. Esto es tremendo realmente. Luego, que declare su consentimiento libre a ejercer su derecho a morir dignamente. Ahí inventan un derecho también, el derecho a morir dignamente. Tengo el derecho a morir dignamente. Que haya un diagnóstico médico. A ver, otra cosa, Marta. Que otra persona te tenga que matar para acabar con tu vida no suena muy digno que digamos tampoco, ¿no? Por eso hay una contradicción ahí. El homicidio, así es, así es. Así es. Luego, tercer lugar, que haya un diagnóstico médico de enfermedad o lesión grave incurable. Pero así te abren la puerta. Era lo mismo que pasó en Canadá. En Canadá era exactamente lo mismo. Y ahora un niño puede pedir la eutanasia por cuestiones sentimentales. Y cuarto lugar, que el procedimiento lo realice un profesional. Otro punto interesante para remarcar, Marta. En Canadá comenzó con lo mismo. Los médicos lo tenían que realizar. Pero ¿qué pasó? Eran tantos los médicos que se negaban a la eutanasia que cambiaron el texto y hoy en día lo puede realizar una enfermera o se lo puede administrar la misma persona a la eutanasia. Es decir, han sacado todo tipo de impedimento. Lo mismo que pasó con el aborto aquí en Canadá. Recordemos que el aborto siempre comienza como el aborto libre, gratuito y seguro. Tiene que ser seguro. Seguro. Legal, gratuito y seguro. En Canadá resultó que en algunas provincias, como la provincia de Nueva Escocia, ninguno de los médicos querían hacer abortos. Entonces, ¿qué pasó? Cambiaron la ley. Y ahora cualquier persona, incluso no tiene que ser ni siquiera enfermera para realizar un aborto. Cualquier persona puede administrar un aborto en Canadá. ¿No? Es así como realmente te meten por la puerta una pseudo ley perversa como esta y después terminan cambiando absolutamente todo, ¿no? Y permíteme ahí acotarte algo. Lo mismo está pasando. O sea, tenemos en Ecuador todo lo que tú mencionas en Canadá ha servido de ejemplo para imponerlo en Colombia. Y ahora en este caso los abogados se han agarrado del caso de Colombia para imponerlo acá. O sea, ha sido como un dominó. Esto no es casualidad que justo ahora, no, ellos ven, ya, vamos a utilizar este caso y lamentablemente puede darse, damos el beneficio de la duda, que estén utilizando el caso de una persona enferma para decir, aquí es, este es el momento y tenemos que aprovechar. Y lo mismo tenemos ahora con el aborto por violación. Estos requisitos son muy vagos e encima han quitado el derecho de la protección de la objeción de conciencia. Ahora lo mismo pretenderán hacer con la eutanasia. Si no podrán objetarse, tendrán que practicarlo en cualquier centro de salud de todo el país. Y es lo mismo que ya tenemos y estamos alertándonos a través de todo el ejemplo que tú nos has mostrado ahora. Mira, y está pasando también en Argentina, esto es un dominó. Es impresionante cómo todos estos activistas de la cultura de la muerte realmente se coordinan y organizan. Te voy a leer una noticia de Argentina, ámbito financiero. Eutanasia en la Argentina dice, ¿cómo impactaría la ley de la buena muerte? Así le llaman en Argentina, la ley de la buena muerte. El proyecto que ingresó al Congreso exige un requisito para la persona afectada, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave. Ahí cambió de enfermedad grave a padecimiento grave, crónico, que imposibilite a la vida de la persona. Ahora, es realmente la definición aquí de la eutanasia resalta la intención del acto médico, es decir, querer provocar voluntariamente la muerte del otro. Esa es la eutanasia, ¿no? Eutanasia viene de eu, que quiere decir bien, y thanatos, que significa muerte. Es el bien morir, o yo lo llamo la ley del matar bien a una persona, ¿no? Dentro de la Organización Mundial para la Salud definen la eutanasia como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente, la provocación deliberada de la muerte del paciente. Es impresionante cómo se da este dominó y cómo a partir de esos casos extremos que apelan a la sensibilidad de la persona, que apelan realmente no a argumentos de verdad, sino a sentimentalismos, ¿no? Sobre todo ahora con ese juego comunicacional que hemos visto, la muerte digna, derecho a decidir, mi cuerpo, mi decisión. Si te das cuenta, son frases, Pablo, que se han posicionado donde esta manipulación psicológica a través de este
estas terminologías que las utilizan, la tergiversan, se ha posicionado en la sociedad y dice, bueno, pobrecita o pobrecita cualquier persona, no hablando de Paula porque estamos hablando de contexto general, pero ahora dice, bueno, si es una muerte digna, quiere decir que todos los demás vamos a tener muertes indignas o tengo que seguir ese parámetro para ser considerada persona digna. Aquí la palabra dignidad juega un rol muy importante Ujú. porque están enfocándose en la consecuencia o posible consecuencia para categorizarla como digna. Quiere decir que mi vida previo a ese diagnóstico no es digna, no soy Claro. reconocida como persona digna. Tú y yo, Pablo y Marta, no son personas dignas porque no están cumpliendo esos parámetros, teniendo esos padecimientos físicos para poder ser considerados dentro de un círculo vicioso comunicacional de decir, bueno, vas a tener una muerte digna. Tú sí, y los demás no. Entonces, es otro caso de discriminación. Fíjate que además la palabra dignidad hace referencia a un respeto a la vida de la persona, ¿no? Respetar su vida y por lo tanto, dignidad va de la mano con todos los cuidados que se le puedan dar a esa persona y que merecen razón de su dignidad como persona humana. Pensemos en los cuidados paliativos. Pensemos en todo ese esfuerzo médico por tratar de mejorar la calidad de la vida de esa persona. Si alguien pregunta ahí, bueno, ¿qué son los cuidados paliativos? Son un enfoque especial en el cuidado de personas que tienen enfermedades graves, pensemos en el caso del cáncer o enfermedades como esta señora, y se concentran en mejorar la calidad de vida ayudando a pacientes a calmar los síntomas de esas enfermedades y efectos secundarios de los tratamientos. ¿Por qué no hacer una ley en el Ecuador, que tal vez existe, perdón si me equivoco, pero por qué no hacer una ley o hacer cumplir una ley de cuidados paliativos, por ejemplo, para mejorar la vida de esas personas? ¿No? Es increíble. Fíjate que en Canadá se prefiere no hacer cuidados paliativos con la excusa de que eso genera un costo muy grande para el sistema de salud. De hecho, otra cosa que me olvidé de mencionar recién, Marta, en Canadá el gobierno todos los años publica cuánto se ahorraron gracias a las eutanasias. ¿Cuánto dinero ahorró el sistema de salud pública gracias a la eutanasia? Esto es una locura realmente, porque hacen una proyección de cuánto les hubiese costado al gobierno no solamente el costo de tratamiento de esa persona, sino también el hecho de que ya no le van a tener que pagar su pensión a esa persona. Y a partir de ahí hacen un cálculo y tienen la caradurez de publicarlo. El gobierno publica en el reporte del presupuesto cuánto dinero se ahorraron en el año anterior gracias a las miles de eutanasias que hacen, ¿no? Fíjate que el último informe en nuestro país oficial de cuidados paliativos es del año 2014. Desde entonces, ya vamos a entrar a 2024, a prácticamente 10 años, no ha habido un nuevo reglamento, no ha habido ningún tipo de actualización en cuanto a políticas públicas para fomentar los cuidados paliativos. En nuestro país, un alto índice es el cáncer, situaciones graves que tenemos un alto porcentaje en cáncer de mama, por ejemplo, y curiosamente, y es lamentable mencionar este tipo de noticias, hace menos de 2 semanas capturaron a unos delincuentes por contrabando de enfermedades, de medicinas para enfermedades catastróficas. Hay un contrabando, ¿por qué? Porque el sistema de salud de nuestro país, no por la pandemia, sino de mucho antes, pero la pandemia lo agravó, está por el piso en cuanto a cuidados de medicina básica siquiera. Imagínate para enfermedades catastróficas, como por ejemplo el cáncer. Si están recurriendo al contrabando, Pablo, ¿qué señal nos da eso? Que somos una sociedad que no puede ofrecer la salud a nuestros ciudadanos. A los ecuatorianos no tienen garantizada la salud. Entonces, ¿qué les va a resultar más fácil? Muérete, más fácil, económico, ahórrate un bolsillo, uno menos. Ujú. Qué fácil decirlo. Y fíjate cómo aumentan las muertes. Mira lo tremendo. Voy a darles algunos datos acerca de Canadá que estoy viendo aquí. Esto es en la página oficial. Voy a dejar todo en el link. Pero fíjate que una vez que sale la ley de suicidio asistido en Canadá, empieza primero para casos extremos, luego se extiende al suicidio asistido a aquellos cuya única condición médica es un malestar mental, psicológico. Fíjate cómo aumentaron en el primer año de esta ley, en el 2015, fueron 1.000 personas las que a las cuales se le administra el suicidio asistido. En el año 2022, que es el último dato que tenemos, o sea, hasta diciembre del año pasado, hubieron 13.241 casos de eutanasia. 13.241 casos de eutanasia. En un país
de no más de 35 millones de habitantes. Eso es una locura realmente, ¿no? Y en total, desde el año 2016, perdón, fue en el 2016, el 2015 sale la ley, en 2016 ya entra a regir, 44.958 personas. Esto sin contar lo de este año, que ya son más de 13.000 personas este año. O sea que estamos hablando de más de 50.000 personas que han recibido la eutanasia desde el año 2016. Imagínate ahora un país como Ecuador, como lo Ujú, que te acabo de mencionar, con un pésimo sistema de salud. No existen políticas públicas para fomentar. Hay un código de la salud que quedó pendiente de debatir en la asamblea previo a esta muerte ujú. cruzada. La asamblea recién se va a posesionar en los próximos días. Estamos en un proceso de transición del nuevo gobierno cortísimo, pero se puede hacer mucho, se puede bloquear esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos bloquear este intento, esperemos, por eso la Corte, esa es otra cosa que me olvidé de acotar. ¿Por qué la Corte está tan apresurada? Porque se va a posicionar pronto, quieren hacerlo antes de que entre la nueva asamblea, no quieren correr el riesgo de que la asamblea Ujú. pueda ponerle un alto, se viene un cambio de mando, no quieren correr el riesgo de que el nuevo presidente, no sabemos su postura, pero no quieren correr el riesgo de que ponga un alto, entonces astutamente, Pablo, han jugado con las fechas. Esto Ujú. no es coincidencia, no es casualidad, no es que justo se dio ahora. Todo lo tienen maquinado y evaluado previamente. Por eso están ejecutando todas las acciones. Y ojo, hasta el día de ayer, si no me equivoco, podían ingresar vía telemática los amigos Curie y sin embargo la página se caía varias veces, no Ujú. se recibían los correos, habían trabas, no confirmaban que se podía presentar su ponencia en la próxima audiencia y se nota que son estos indicadores que ya hay un previo Ujú. arreglo o no sabemos qué tipo de acuerdo o qué tipo de tratamiento sesgado jurídico en una entidad como la Corte Constitucional. Claro, claro. Recordemos para los que preguntan ahí qué es el amicus curiae, son todas las personas individuales o en el caso tuyo supongo de asociaciones, ¿no? Como Familia Ecuador, que pueden entrar en un debate así y pueden argumentar en contra de una ley y pueden obviamente traer todos los datos necesarios para que la Corte tome una decisión racional y sopesada, pero el hecho de que no les den ingreso, que no les permitan la participación o que les pongan trabas para poder registrarse. Es una locura realmente y ahí vemos lo ideologizado de todo este proceso, ¿no? Físicamente tuvieron que ir ayer a entregar en ventanilla, era hasta Ujú, las 4 de la tarde, se demoraron en registrarlo, demoró en llegar la confirmación. Es decir, no nos sorprende la ujú, manipulación que hay detrás. Claro, si lo denunciamos somos censurados, y si no tenemos pruebas no podemos decirlo, pero ya conociendo, y ahí es donde hacemos un llamado a nuestra ciudadanía, ya conociendo los anteriores casos, cómo ha trabajado, cómo ha llevado cada caso, el patrón se repite, lo que decíamos, el patrón es el mismo, la trampa es la misma, no nos confiemos. No, pero Marta, se va a poner requisitos, los requisitos no existen, son lo que el papel aguanta todo, echa la ley, echa la trampa. ujú. Y van a empezar a matar gente si no hay manera después eso es lo que la gente tiene que entender, especialmente la gente humilde, la gente pobre, ¿no? Los van a eliminar, los quieren eliminar y no quieren gastar un solo dólar para mejorarles la calidad de vida. Este es el problema cuando entra esta lógica dentro del sistema de salud pública. Se va a tratar en una cuestión de ahorrar dinero como pasa en Canadá. Y si Canadá, que es una potencia económica a nivel mundial, hace esto, ¿qué le va a quedar a un país como Ecuador, no? Con 18 millones de habitantes, ¿qué nos queda a nosotros? Con un alto índice de pobreza, de situación de vulnerabilidad económica en zonas urbano marginal, donde los suicidios en adolescentes superan a los suicidios en adultos. Pablo, nuestros Ujú, jóvenes desde los 10 años hay un índice muy alto de suicidio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no se está haciendo prevención, no se está trabajando en la causa. Ahora vamos a la causa. ¿Qué pasa actualmente? Cuidados paliativos es una forma de poder prevenir, pero la ujú, salud mental en nuestro país está en pañales, ujú. sobre todo en los adolescentes. Tenemos un retroceso en cuanto al sistema de salud porque no hay iniciativas, no hay políticas públicas, no hay leyes. El código de salud que te mencionaba, si esta asamblea que entra en los próximos días la retoma, el artículo 18, si no me equivoco, de este proyecto que tiene que aprobarse, propone la eutanasia de una manera mucho más abierta, permitiendo no solo, no indica ni siquiera enfermedades catastróficas, sino cualquier Ujú. problema de salud físico o emocional.
Entonces estamos abriendo la puerta y eso es lo que no nos damos cuenta, quienes no están sumergidos en las leyes o a diario. No se necesita ser médico, no se necesita ser abogado, se necesita estar consciente como ecuatorianos que esta es otra trampa que nos quiere insertar. Ni siquiera hay pena de muerte para el criminal. Cuando aquí Ujú. se quiso imponer la ley o promover la ley REBAS, que es un registro de abusadores y agresores sexuales, la Corte lo negó. Claro. Imagínate, porque salieron estos mismos abogados levantando la voz, pegando el grito al cielo por los derechos humanos de los criminales. ¿Qué Ujú. tipo de mensaje nos están dando? Mira, Marta, entonces ya para ir terminando la pregunta clave aquí, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué puede hacer el ecuatoriano común y corriente? ¿Qué pueden hacer las distintas organizaciones para luchar contra este mal que ya se ha metido en su país? Como organizaciones estamos enfocadas en informar, porque hay una falta de conocimiento y una falta de información a la mano donde se puede extraer para toda la ciudadanía que desconoce o tiene un concepto erróneo, no digamos que quieren apoyar la eutanasia por convicción, sino por Ujú. ignorancia en cuanto a temas, lo que realmente significa, cuáles serían las catastróficas consecuencias si esto se permite entrar como se lo está planteando y a dónde llevaría a la potestad de los padres de familia a no tener una alternativa integral para atender los casos de depresión en los adolescentes. ¿Qué Ujú. debemos hacer como ciudadanos? Informarnos. Es tan fácil leer, informarse, no solamente dejarse llevar por los titulares, sino investigar. Las organizaciones como Familia Ecuador y más de 50 organizaciones a nivel nacional estamos alineadas en facilitar la información, no solamente para creyentes, sino no creyentes, como ciudadanos, como Ujú. ecuatorianos. Somos 18 millones de ecuatorianos que no nos podemos dejar manipular por 9 jueces de la Corte Constitucional. Así es, mira, para todos aquellos que se quieran formar y quieran aprender más sobre argumentos contra la eutanasia, por qué esto es un crimen que debe ser penalizado y por qué debemos luchar contra la eutanasia, les voy a dejar dos recomendaciones. En primer lugar, tanto en el link abajo en la descripción como en el video que aparece aquí al final de esta transmisión, una entrevista que hice una de las autoras del libro Dignos hasta el final, un libro muy bueno publicado por el Observatorio de la Dignidad de Argentina. Está Lupe Batallán y otras autoras, otros autores. Muy interesante realmente ese estudio. Les voy a dejar el link del video para que lo vean. Es un resumen del libro de menos de una hora. Lo tienen que compartir, por favor, en todo Ecuador. Y también les voy a dejar el link de la información de ese libro, Dignos hasta el final, que es un libro más que recomendado. Lo pueden encontrar en ese link que voy a poner abajo. Tenemos que formarnos y tenemos que entender por qué la eutanasia es un mal para todos nuestros países. Bueno, Marta Villamor, presidente de la Asociación Familia Ecuador, muchísimas gracias por estar con nosotros y les deseo realmente lo mejor en esta lucha por la vida y la familia que están realizando. Muchísimas gracias, Pablo, a ti por la apertura y por ser nuestro escudero a nivel continental. Muchas gracias y bueno, vamos a seguir muy de cerca este caso. Marta, estaremos en contacto para ver cómo esto se desenlaza, pero ciertamente que deseamos lo mejor y todo nuestro apoyo desde todas partes del continente por Ecuador, un país tan azotado ideológicamente, un país tan azotado por el crimen, tan azotado por la política. Es un país hermoso, el jardín del continente americano, con un gran pueblo, un pueblo de una cultura y una fe admirable, pero que sin embargo está en una situación tan difícil. Así que les deseamos totalmente lo mejor, Marta. Muchísimas gracias, Pablo.